Bienvenida a este espacio de conciencia. Hoy no vamos a hablar de conducta, no vamos a hablar de moral, no vamos a hablar de ser buenas personas. Hoy vamos a hablar de mentalidad. La vida no es un campo de decisiones conductuales, es un campo de dos sistemas de pensamiento que nos llevan a interpretar la realidad que percibimos. No eliges entre hacer esto o aquello, entre portarte bien o portarte mal. Eliges únicamente entre estos dos sistemas de pensamiento que te voy a mostrar a continuación. En pantalla puedes ver los dos sistemas de pensamiento. Tenemos la mente errada y la mente recta. La mente errada es el sistema de pensamiento del ego y la mente recta es el sistema de pensamiento del espíritu. En el sistema de pensamiento del ego hay separación, fabricación, juicio, culpa, miedo, autoataque. En el sistema del espíritu hay unidad, creación, extensión, vida, inocencia, corrección amorosa. Mira esta imagen atentamente, grábala en tu mente, porque esta representa la única elección real que puedes hacer una vez que empiezas a despertar y te das cuenta de que realmente puedes elegir. Esto puede sonar fuerte, pero es profundamente liberador. Antes de despertar ni siquiera sabías que podías elegir. Vivías creyendo que ejercías libre albedrío, pero ese libre albedrío era parte de la mente errada, era parte de la identidad falsa. Creías que elegías porque decidías cosas todos los días, cosas simples, por ejemplo, qué camisa te ibas a poner hoy, si azul o rosada, qué vas a comer hoy, si pollo o carne, qué zapatos te vas a poner hoy, si tenis o tacones. Pero desde la mirada profunda de la mente espiritual, esas no son elecciones reales, son variaciones dentro del mismo sistema mental. Es como cambiar muebles dentro de una casa, pero nunca cuestionar en qué casa estás viviendo. El verdadero despertar empieza cuando te das cuenta de algo. No estabas eligiendo entre opciones reales, estabas eligiendo dentro del mismo sistema de pensamiento sin saberlo. Antes de despertar, la mente solo se movía dentro del sistema del ego. Miedo, defensa, comparación, búsqueda de validación, sensación de separación. Entonces sí, decidías cosas externas, pero no estabas eligiendo desde donde pensabas. Cuando despiertas aparece la única elección real. ¿Desde qué sistema mental voy a interpretar esto? ¿Desde el miedo, que es el sistema del ego, o desde el amor, que es el sistema de pensamiento del espíritu, la mente recta? ¿Desde la separación o desde la unidad? La única libertad real es elegir el maestro interno, el ego o el espíritu. El ego interpreta todo como amenaza o defensa. El espíritu interpreta todo como oportunidad de recordar el amor. Entonces el despertar no te da más opciones externas, te da algo mucho más grande. Te da la capacidad de elegir cómo vas a ver, cómo vas a interpretar y cómo vas a responder desde tu mente verdadera. Y aquí viene algo muy profundo que muchas personas no entienden. No existen dos voluntades reales. Solo existe una voluntad real, la voluntad de Dios, que es también tu voluntad verdadera. El conflicto humano es creer que tienes una voluntad separada. Bueno, ahora sí, entramos al tema de hoy. Hablaré de los dones de la paternidad, ser, creación, voluntad. Explicaré quién es Dios y quiénes somos en este mundo. Paternidad es igual a fuente. Dios como fuente no crea objetos, no crea cuerpos, no crea identidades separadas. Dios solo crea extendiendo su ser. Esto es clave entenderlo. Dios no crea algo diferente a Él. Dios crea lo semejante a Él. Eso es creación verdadera. Y viene la pregunta importante. ¿Quién es Dios? En este momento voy a desmontar esa historia que te contaron que Dios está allá lejos, arriba en el cielo, viendo si nos portamos bien o mal, para ver si nos castiga o nos premia, si nos da o nos quita, o que es ese Dios que voy a visitar una vez a la semana, a la misa, a la iglesia. Eso no es Dios, eso es religión. Aquí yo no estoy para hablar de religión, no soy ninguna religión. Dios es una conciencia, es energía. Nosotros habitamos en Él. Él está en todo lo que existe. Nosotros somos semejantes a Él.
somos conciencia y somos energía. Cuando eliges la mente recta, permites que Dios se manifieste a través de ti y extienda su ser a través de ti. Eres canal y por eso puedes crear igual que Él. Puedes gozar de alegría, de aceptación, de gratitud, de amor incondicional, de paz, no como emociones pasajeras, sino como estado natural del ser. Vives una vida de poder, de tranquilidad, de descanso, de libertad, donde todo simplemente fluye y donde siempre hay sustento, no por tu propio esfuerzo y por tu lucha constante. Cuando eliges la mente errada, estás obstruyendo el canal y no permites que Dios se manifieste a través de ti. Por ende, no te permites ser y crear con Él. Por lo tanto, te sientes sola y empiezas a fabricar ilusiones. Empiezas a operar desde tu ego. Sientes miedo, sientes vergüenza, sientes culpa, sientes apatía, sientes orgullo, sufrimiento, deseo, no como emociones pasajeras, sino como estados permanentes en tu vida. Claro, porque no es Dios experimentándose a través de ti. Es tu ego que quiso tener autonomía, pensó que podía crear separado de Dios. Y ahí la vida te parece una batalla constante, porque vas con tus propias fuerzas, limitada, luchando, esforzándote, sacrificándote. Según la mente que elijas, son las experiencias, creencias, interpretaciones y proyecciones en tu mundo exterior. Ahora la siguiente pregunta, ¿quién eres tú realmente? Eres conciencia, energía, ser de luz ilimitada. ¿Y quién no eres? No eres tu mente, no eres tu cuerpo, no eres tus pensamientos y no eres tus emociones. Sí, me escuchaste bien. Aquí justamente empieza el desplazamiento del ego. Cuando comprendes que no eres lo que pensabas que eras. Simplemente son parte de ti, mas no eres ello. Por ejemplo, tú tienes una pluma. Esta pluma es tuya. Entonces, tú tienes una mente, tú tienes pensamientos, tú tienes tu cuerpo, tú tienes emociones y tú tienes esta pluma que es tuya. Pero esto es tuyo, pero tú no eres la pluma. Tú no eres la pluma, es tuya, pero no eres la pluma. Si tú olvidas la pluma, tú olvidaste la pluma, no te olvidaste de ti. Tú sigues estando ahí intacta, a ti no te ha pasado absolutamente nada. Tú no eres ninguna de las cosas que te mencioné anteriormente. No eres tu cuerpo, no eres tu mente, no eres tus pensamientos, no eres tus emociones, no eres tu pluma. Tú eres la conciencia que los observa. Ahora ves por qué te digo que eres hecha, eres creada a imagen y semejanza de Dios. Eres una chispa de Dios. Cuando integras esta comprensión, el darte cuenta realmente de quién eres, en ese momento eres una sola con Él y desde ahí puedes crear una realidad diferente para ti, una vida diferente, permitiéndote ser guiada por el Espíritu Santo. Y ya, listo, ya estuvo. Te acabo de quitar un gran peso de encima. Ahora te puedes dar cuenta por qué no puedes ser atacada, por qué no eres limitada, por qué no eres pequeña, por qué no puedes ser rechazada, por qué no puedes ser abandonada, por qué no puedes ser reemplazada, por qué no puedes ser olvidada. Ahora entiendes por qué las heridas del pasado no te definen. No eres una profesión, no eres un rol, no eres una etiqueta. Todo eso que pensabas que eras le pertenece al personaje, le pertenece al ego, a la mente errada. Esa identidad que se formó a través de tus experiencias, creencias y todo lo que aceptaste como verdadero en tu vida desde tu infancia al día de hoy. Porque no sabías que tu vida estaba siendo guiada por el ego y no realmente por tu ser, por esa conciencia divina que tú eres.
Cuando tú sientes que alguno de los ataques que recién te acabo de mencionar te hieren o te atacan, te afectan, es porque estás identificándote con tu mente. Estás percibiendo desde la mente errada. Te estás identificando con los pensamientos, te estás identificando con tu cuerpo, te estás identificando con tus emociones. Y ahí es donde tú vienes, observas y eliges percibir desde la mente recta y tomar el mando como conciencia que eres. Pero ¿y entonces qué hacemos en este mundo? ¿O qué es esto? La realidad es que vivimos en un plano físico, siendo seres espirituales. De hecho, la espiritualidad precede a la fisicalidad. Es decir, primero existe lo invisible y después lo visible. No al revés como nos han enseñado toda la vida. Existimos y creamos únicamente dentro de nosotros mismos. El juego de la vida ocurre adentro de nosotros. Y como es adentro, es afuera. Como jugamos adentro, así serán los resultados que experimentaremos en la fisicalidad. Lo que pensamos, creemos, sentimos dentro de nosotros nos lleva a tomar decisiones, a accionar en el mundo físico. Y de esta manera es como manifestamos afuera lo que llevamos por dentro. No me extenderé en este video con este tema porque es bastante extenso. Nos podría llevar horas y horas y horas. Más lo quise mencionar para llevar una secuencia de lo que estoy explicando y de lo que viene. La voluntad de Dios versus la voluntad del ego. Esto es muy importante y suele omitirse. La voluntad de Dios no es una orden, no es un mandato o una expectativa moral. La voluntad de Dios únicamente es que seas lo que ya eres, que extiendas lo que ya eres, que vivas en plenitud, que disfrutes porque fuiste creada plena, completa. Tu voluntad verdadera no está separada de eso. El ego, en cambio, inventa una voluntad separada en base a miedo, carencia y supervivencia psicológica. Específicamente, en este punto de la voluntad, te voy a contar una experiencia propia, ya que hace un tiempo atrás, cuando yo oraba, claramente yo estaba desde la mente errada. Yo oraba a Dios y yo tenía un deseo. Y yo le expresaba mi deseo y le pedía en oración y le decía que se haga tu voluntad. Pero cuando yo decía que se haga tu voluntad, sinceramente, en el fondo, yo sentía que eso no iba a pasar. Yo le decía que se haga tu voluntad de la lengua para afuera. En ese momento, yo no entendía por qué había esa incoherencia interna. Por qué yo deseaba algo y en el fondo también había una voz que me decía, eso no es lo que vos querés. Entonces yo no entendía, había como un choque entre lo que yo quería y lo que realmente sentía. Cuando entiendo cómo funcionan las cosas y empiezo a entrenar la mente recta, mis deseos cambian. Lo que yo pensé que deseaba no eran realmente mis deseos, no era realmente lo que yo quería. Era lo que mi ego quería desde la mente errada. Ahora lo que yo deseo es exactamente lo que mi Padre desea para mí. Y es por eso que su voluntad y mi voluntad son una misma. Dios quiere lo que yo quiero, pero lo que mi ser real quiere, no lo que el ego o la falsa identidad desea tener. Porque un deseo desde el miedo y desde la carencia, desde el no tengo, quiero esto porque no lo tengo, deseo esto en mi vida, porque tengo miedo que si eso no llega, yo no soy esto, ese deseo es del ego. Un deseo real es la certeza de lo que ya es. Ahora, cuando yo deseo algo y oro a Dios, yo siento total certeza y total seguridad de lo que yo quiero y de lo que yo deseo. Y no me da miedo decirle que se haga tu voluntad y sentir como me sentía antes, que en el fondo yo sabía que no iba a suceder. Cuando el ego vive en tengo que demostrar mi valor, la psicoterapia dice que ocurre una ruptura con la experiencia interna del ser. Es una ruptura del self-essential. Entonces la persona vive fabricándose. Diferencia entre fabricación y creación es que fabricación es igual a construir identidad para sobrevivir psicológicamente. Ejemplos reales. Tengo que ser exitosa
para valer más. Tengo que ser buena para ser amada. Tengo que ser fuerte para no ser abandonada. Eso no es creación, eso es defensa. Tú tienes un don original y es que no tienes que volverte fuerte, no tienes que volverte suficiente. Piensas que sí, simplemente porque olvidaste que fuiste creada suficiente. Cuando olvidas el don original, aparece el autoataque y ahí es donde entra la sanación. La sanación ocurre cuando eliges moverte de la mente errada a la mente recta. Porque sanar no es arreglar el cuerpo, sanar no es arreglar la vida externa. Sanar es dejar de usar la mente en contra de ti. Muchas personas creen que sufren por lo que pasó, pero en clínica profunda se ven otras cosas completamente diferentes. Y es que el sufrimiento sostenido viene de una narrativa interna de ataque, de una identidad basada en culpa y de una constante autoacusación inconsciente. La mente errada es la mente enferma, porque cree que atacó el amor y debe ser castigada. Esto es enorme, porque explica autosabotaje, culpa crónica, necesidad de sufrir, dificultad para recibir amor. La voluntad aquí es simple. La voluntad de Dios no es castigarte, es corregir esa percepción de separación. Sanar la mente es aceptar que nunca perdiste tu inocencia esencial. Por eso en la Biblia dice que solo los que son como niños entrarán al reino de los cielos. El reino de los cielos está aquí, en la mente recta. Y para entrar ahí tenemos que ir sin ego, completamente inocentes, porque es lo que somos realmente. El ser es inocente. Cuando la mente deja de atacarse, deja de sostener oscuridad. Que la oscuridad no es maldad, es ausencia de conciencia de amor. Es más, la oscuridad no existe, sino que simplemente es ausencia de luz. Un error común espiritual es creer que debes luchar contra el miedo, la sombra y los pensamientos oscuros. Pero tú no debes luchar. Lo que es real no necesita defensa. Y todo lo que es irreal desaparece cuando dejas de creer en ello. Cuando luchas contra un pensamiento, lo refuerzas, porque estás poniendo tu foco y tu atención ahí. Entonces le das fuerza. Mientras que cuando lo observas sin fusionarte, ese pensamiento pierde carga y se esfuma. No necesitas purificarte para ser amada. Solamente necesitas dejar de creer que estás separada del amor. Y con esto voy concluyendo el video de hoy. Habrá segunda parte, ya que es un tema bastante extenso y vamos a seguir profundizando. Gracias por estar aquí, gracias por elegir conciencia y nos vemos en el próximo espacio.